El convenio de fortalecimiento nos ha permitido sostener el trabajo profesional de tantos centros a lo largo de nuestro país, tal como lo mencionó el licenciado Álvarez. Nuevamente vamos a escuchar a quien representa hoy al Gobierno Nacional, la directora Claudia Castro, de la Subsecretaría de Primera Infancia. Adelante, licenciada. Bueno, nuevamente buenos días. Me gustó mucho la presentación de todos los centros, si bien veo que tienen una capilaridad muy importante, que están casi en todo el territorio nacional y que hay mucha representación de la provincia de Buenos Aires, de conurbano bonaerense. En la subsecretaría también, la mayoría de nuestros espacios de primera infancia están ubicados allí. También tiene que ver con la cantidad de población y la cantidad de habitantes que hay ahí, la cantidad de niños y niñas. Y había alguien de Pergamino. Y mi primer trabajo, yo soy licenciada en educación. Ni bien me recibí, tuve una convocatoria para ir a trabajar a Pergamino y trabajé con el gran doctor Julio Maistegui, en el Instituto de Virosis Hemorrágicas en ese momento, ahora es el Instituto de doctor Julio Maistegui, y trabajé 3 años en Pergamino cuando todavía no estaba la vacuna. Y yo era muy joven y trabajar con un excelentísimo profesional, virólogo, especialista, posgrado en Harvard, me formó de una manera que a partir de allí siempre todo mi trabajo tuvo que ver con interdisciplina, con salud, con desarrollo infantil. Y cuando escuché las presentaciones y escuché que había alguien de Pergamino, bueno, recordé mis primeros años y pensaba que seguramente muchos de ustedes tienen en sus centros profesionales muy jóvenes que se están incorporando con todo ese entusiasmo, y que es una etapa formativa súper importante. Sean modelos para esos jóvenes profesionales en términos de la atención, en términos de lo que es el profesionalismo, en términos de incrementar la investigación, de trabajar sobre evidencias. Todo eso que ustedes saben es muy importante. Son muy importantes los primeros años en la formación profesional de la gente, así que no lo desaprovechen. Bueno, vamos a hablar un poquito, espero no aburrirlos, de cuáles son las líneas que se trabajan en la región, no solo en el país, relacionadas con desarrollo integral de la primera infancia. En la subsecretaría en la que yo estoy trabajamos con niños de 45 días a 4 años. Ese es nuestro destinatario prioritario. Es desarrollo social, ahora también es salud. Cuando yo empecé hace 1 año y medio a trabajar en la subsecretaría, vine a la función pública, que desde aquella vez del Instituto Nacional nunca había estado en la función pública. Todavía salud era un ministerio, ahora es la Secretaría de Gobierno. Entonces, la primera parte de la presentación va a tener que ver con cuáles son las cosas más importantes sobre las que podemos incidir en esa primera infancia en términos de desarrollo integral. Y la última parte va a tener que ver con, que les voy a comentar, cuál es la propuesta que tenemos actualmente desde la Subsecretaría de Primera Infancia para el trabajo en el desarrollo infantil y en la atención integral de la primera infancia. Hay en toda la región y en general, estas son las 4 líneas que se trabajan como prioritariamente cuando hablamos de primera infancia. La primera tiene que ver con cuestiones estructurales, hoy lo dijo el doctor Albino: agua, salud, cloacas, electricidad, saneamiento. En nuestro país podríamos agregar vivienda porque tenemos mucha vulneración y hacinamiento, trabajo para los padres. La segunda, de esta primera cuestión no voy a hablar, yo no soy médica ni estadista, pero bueno, ustedes sí saben que está el SUMAR, hay una cantidad de programas que el Estado ofrece para las poblaciones en términos de salud. Otra de las cuestiones que se pueden hacer para mejorar el desarrollo y tener impacto en ese desarrollo en la primera infancia tiene que ver con los programas de transferencia de ingresos. En nuestro país es la AUH, la Asignación Universal por Hijo.
Una tercera línea, una gran línea de trabajo tiene que ver con las visitas a las familias y el trabajo con las familias para poder cambiar comportamientos. En nuestro país también hay un programa que les voy a contar. Y la última cuestión de la que voy a hablar hoy tiene que ver con educación. Todo lo que es nivel inicial y jardines de cuidado infantil. En nuestro país esto tiene una división importante. Los niños a partir de los 4 años están en el nivel inicial, pertenecen, acá siempre hay alguien que se apropia de los niños, ¿no? Pertenecen al sistema, al Ministerio de Educación. Antes de eso están con nosotros, con el Ministerio de Desarrollo Social en los centros de cuidado infantil, que como nuestro país es federal, con todas las ventajas y todas las dificultades que eso conlleva. En cada provincia se llaman de distinta manera, pueden ser EPIs, Espacios de Primera Infancia, CDIs, Centro de Desarrollo Infantil, CDIF, Centro de Desarrollo Infantil y Familiar. Bueno, cada provincia tiene una nominación distinta, por ley se deberían llamar CDIs, pero bueno, ese componente de centros de cuidado infantil es el que convenia con la Subsecretaría de Primera Infancia. Los convenios que nosotros tenemos con los centros de desarrollo infantil son muy parecidos a los convenios que tenemos con los centros de CONIN, incluso en los montos, y nosotros conveniamos con gobiernos en términos de provincia, tenemos convenios para cooperar con los centros provinciales, con municipios y con ONGs. En términos de ONGs, para nosotros, en la población total de los 1.640 centros que tenemos en este momento, las ONGs son un porcentaje bajo, son un 15, un 20%. Lo demás es convenio con municipio o convenio con nación. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de estas últimas 3 líneas del programa de transferencia de ingresos, visitas domiciliarias y jardines de cuidado infantil, cuál es la situación en la región, qué hacemos en Argentina. Y algo que a mí me interesaba muchísimo y yo lo quería poner hoy como eje de esta charla y me alegro muchísimo lo que escuché antes, y es qué evidencias tenemos de los resultados. En Argentina tenemos poca evidencia de casi todo. Tenemos poca investigación, tenemos pocos datos, tenemos pocos programas evaluados a largo plazo, y es importante, y es una convocatoria que les hago, publiquen, generen experiencias, aunque sean pilotos, y muestren al mundo cómo les está yendo, que podamos tener algún lugar en donde compartir esta información, aunque sean experiencias pequeñas, todo sirve antes que nada, que es en muchos casos lo que tenemos. En relación a los programas de transferencia de ingresos, ustedes saben que en Argentina hay para asignación por hijo y por embarazo un monto, para asignación por hijo discapacitado un monto bastante superior al de la asignación por hijo, hay ayuda escolar anual, hay una cantidad de programas que hacen transferencia de ingresos para aquellos niños, esto cubre más o menos 4 millones de niños, para aquellos niños que no reciben la asignación familiar, para los trabajadores que están en blanco, digamos, ¿no? En relación de dependencia, que son otros 3,5 millones. Saben también que en Argentina para la asignación de la UH hay una zona, que es la zona 1, que es toda Patagonia, que el subsidio es un poquito más importante que para el resto del país. Esta asignación universal se cobra de la siguiente manera. Bueno, es un derecho y se cobra en función de las condicionalidades que presenta la misma asignación. Tienen que presentar la destinataria, que en general en Argentina son las mujeres, las madres, la constancia de alumno regular a partir de los 5 años, la vacunación completa, según la edad que corresponda, porque se da hasta los 18 años esta asignación, y se da a las familias hasta 5 hijos. Si tienen más de 5 hijos, el sexto, digamos, no lo recibe. Se da hasta 5 hijos, excepto que sea hijo discapacitado, que ahí no hay límite de edad, ¿no? Entonces, hasta los 18 años, y para cobrarla tienen que presentar estas 3 condicionalidades. Salud, vacunas y controles, y educación, constancia de alumno regular. Los titulares tienen que ser desocupados, monotributistas sociales, bueno, todo esto está reglamentado. Y se liquida en 2 partes. La asignación universal por hijo se liquida un 80% mensual, y el 20% se va acumulando y se cobra al año siguiente cuando se presenta el carnet
el carnet que tienen que presentar con las condicionalidades cumplidas. El 90% de la población argentina que recibe AUH presenta ese carnet y cobra la condicionalidad que le faltaba, el 20% que le faltaba al año siguiente. Acá hay algo que a mí me gustaría pensar, y es que muchas veces con esto del AUH, voy a decir, hay juicios previos, por no decir prejuicios, en relación a que las mujeres se embarazan para cobrar la asignación. Seguramente lo habrán escuchado, es más, seguramente lo habrán escuchado de algún familiar o de alguien cercano. La última investigación, el último relevamiento que se hizo sobre el AUH es que el 52% de las mujeres que cobran AUH tienen un solo hijo, que no hay diferencia entre las mujeres que cobran AUH en términos de cantidad de hijos que las que reciben salario familiar. Que solamente el 2% tienen más de 5 hijos. Y que el número de adolescentes madres no creció a partir de la asignación universal por hijo. Estos datos comparativos de ANSES de 2009 a 2015 y de 2012 a 2018. Interesante, ¿no? ¿Qué impacto tiene, lo que les contaba ahora, qué impacto tiene en el desarrollo de los niños que las familias reciban una transferencia de ingresos? Parecería ser que eso solo no tiene mucho impacto, tiene un impacto bastante moderado. En algunos países como Ecuador, Ecuador mide hace 40 años cuestiones de desarrollo infantil. Nosotros no tenemos cuál es el impacto a largo plazo porque no se está midiendo, digamos. La mayoría de los países que pudieron medir a lo largo del tiempo, en el mediano y en el largo plazo, los impactos de alguna intervención, en este caso se observa que en general las intervenciones tienen un impacto importante en el corto plazo, pero que esos impactos no se mantienen a través del tiempo o a lo largo del tiempo. Y no tenemos todavía evidencia en general en los países sobre impacto a largo o a mediano plazo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la primera cosa es necesitamos más evidencia. En todas las intervenciones que les voy a contar les voy a decir lo mismo. Necesitamos más evidencia, necesitamos más información sobre qué resulta